Listo, comencemos a grabar. Listo, creo que ya estamos todos, ¿no? No he compartido pantalla, me comparto pantalla. Ok, me confirman si ya están viendo. Tenemos este audio también. No las he subido. Es que ahí con las grabaciones, buenas, ahí con las grabaciones hay un problema. Y es que como la universidad limitó el espacio en Drive y las grabaciones están quedando cada una más o menos de 2 gigas. Entonces solo con como 6, 7 clases ya se llena. ¿Y qué? Puede ser, puede ser así. Pues no creo que sea tan práctico, ¿no? Porque para verlas, digamos, en el celular o así. ¿Comprimida? Ah, bueno, podría ser, podría ser. Tengo que revisar esa parte. Y si se suben a YouTube, puede ser también. Ajá. Sí, esa de subirla a YouTube también me parece una buena idea. Listo. Entonces, buenas noches a todos. ¿Cómo les fue con los videos? Si estuvieron chéveres, si estuvieron aburridos. Más o menos. Listo, entonces. Para los que no lo han visto, eh, vamos a explicar como los conceptos claves para poder trabajar los ejercicios de hoy. Sí, hoy vamos a hacer ejercicios de la lógica proposicional y vamos al final. Está más allá. Listo, entonces, video 1.1. ¿Qué nos enseña el video 1.1? Nos enseña qué es lo que nosotros tratamos de validar en la lógica proposicional. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de validar? Algo que se llama un argumento. ¿Y cómo se escribe un argumento? Un argumento se escribe de la siguiente forma. Proposición uno y proposición 2 y sigue así hasta proposición K. ¿Sí? O sea, puede ser un conjunto infinito de proposiciones allí. ¿Y por qué con un i? Se preguntarán. Es porque todo lo que se pone allí sucede en ese momento, ¿sí? Todo está sucediendo a la vez. Entonces, por eso tiene que ser con un i, para poder que si alguno no se cumple, sea falso toda la proposición. Y en base a este argumento, con todas estas proposiciones, nosotros podemos concluir algo. Esa conclusión, ¿qué es? Otra proposición, ya sea simple, ya sea compleja. Perdón, me voy a colocar el ventilador en la cara. Listo. ¿Ya está bien? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un argumento, este argumento es correcto si y solo si el argumento es una tautología. ¿Qué quiere decir que sea una tautología? Que es verdadero en cualquier caso, ¿cierto? Y si es una tautología es correcto, si no es incorrecto y cada interpretación donde sea falsa es un contraejemplo. Esto era lo que veíamos en el video 1.1. En el video 1.2 veíamos este mismo ejemplo de acá, ¿sí? Pero ya probando si es correcta la conclusión o no. Entonces, ¿qué podemos detallar de acá? Que de este texto nosotros podemos identificar variables proposicionales. ¿Cuáles variables proposicionales identificamos? Colombia le gana a Venezuela, Brasil puede pasar a Colombia, Brasil le gana a Ecuador. Y en base al texto nosotros ya construimos la lógica proposicional y nuestro argumento. Entonces, proposición uno, no P, entonces Q. ¿Qué quiere decir eso? Colombia no le gana a Venezuela, entonces Brasil puede pasar a Colombia, que es lo mismo que está escrito en esta primera parte de acá. ¿Sí?
De esta forma podemos ver que eh, podemos construir la tabla de verdad y podemos ver que el argumento es verdadero en cualquier caso, por lo tanto es una tautología, por lo tanto el argumento es correcto. Video 1.3. Aquí nosotros llegamos, bueno, acá no dice a que nosotros llegamos, pero en sí creo que sí llega que Superman existe, no recuerdo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que cuando nosotros construimos la tabla de verdad tiene 1088 casillas. Nosotros, ¿cómo hacemos para escribir eso a mano? No es posible, ¿cierto? Así que ahí es donde entran herramientas como Logic Tools y luego vamos a ver cómo podemos nosotros mirar si una proposición, un argumento es correcto sin tener que construir las tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, solo con estrategias que vamos a abordar a continuación en la siguiente clase, vamos a ver cómo podemos ver si un argumento es correcto. ¿Dudas sobre esto? 2 a la 6 por 17. Entonces, ¿cuántas variables proposicionales tenemos? Tenemos, no, variables proposicionales son estas. 4. Una, dos, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Listo. 6. Entonces 2 a la 6, ¿no? Esa es la cantidad de valores de verdad y falso que le vamos a asignar. O sea, van a ser todas las posibles combinaciones de verdadero, 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 falso. Sí, la combinatoria. Sí, siempre es 2 a la n, donde n son las variables proposicionales. ¿Y por qué 17? Entonces, 17 es cada una de estas variables proposicionales va a tomar un valor, ¿no? De estas proposiciones, perdón. Cada una de estas proposiciones va a tomar un valor, pero a la vez ya es dependiendo de cómo nosotros diseñemos la tabla de verdad, pero yo puedo separar esto en un lado, luego mirar el valor de verdad de todo esto, mirar el valor de verdad de negación de A solito, luego mirar el valor de verdad de todo esto, hacer lo mismo por este lado, entonces noten que ahí van a ir saliendo más columnas, columnas, columnas. Y a partir de todas estas columnas, pues llegamos a ese 17. O sea, en total 17 columnas. Por lo tanto, 1088 casillas. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el siguiente razonamiento. Juan tiene 20 o 22 años. Si Juan tiene 22 años, entonces nació antes que Pedro. Juan no nació antes que Pedro, por lo tanto, Juan tiene 20 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir las variables proposicionales, vamos a traducirlo a la lógica proposicional y vamos a ver si el argumento es correcto o no es correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un Sócrates. Entonces, todos, por favor, esperen que no lo he lanzado y voy a hacer algo por acá. Listo. Voy a colocar esto por aquí. Y por aquí poder ver las preguntas que me vayan haciendo. Ah, pero ustedes ya no están viendo lo que yo estoy viendo. En un momento. Este primerito de acá. Ah, listo, ya pueden entrar.
Entonces, mientras terminas de entrar, vamos a ir viendo la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Agrandemos esto un poquito. Considere el razonamiento expresado en la figura. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no pueden modelarse en una sola variable? Recordemos cómo deben ser las proposiciones. Las proposiciones deben ser atómicas, ¿sí? Deben ser positivas y no pueden ser ambiguas. Y tienen que reflejar un valor de verdad, siempre. Esas son las proposiciones. Entonces, en base a eso, ¿cuál de las siguientes proposiciones no puede modelarse en una sola variable? Sí, listo, faltan porque poquitos por responder esta. Profe, creo que hay un error en una de esas, en la 3. En la 3. Sí, pues eso influenciaría de pronto cómo se, Ah, sí, digamos, las letras que vamos a usar. Ay, ya les di la respuesta. Eh, sí, en la 3 hagan de cuenta que una es 20 años y la otra 22. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cuál dicen que no se puede modelar con una sola variable? La D. La D. ¿Por qué? Juan nació antes que Pedro. ¿Sí? ¿Esa puede ser una proposición? Sí. Juan tiene 22 años, Juan tiene 20 años, sí. Pero Juan tiene 20 o 22 años, son dos proposiciones en una. ¿Cómo la escribimos en lógica proposicional? P o Q, por ejemplo. Y Juan no nació antes que Pedro, es la negación de la primera, por lo tanto solo estamos utilizando una variable proposicional. ¿Listo? ¿Claro? Creo que casi todos la tienen claro. Ahora, segunda pregunta. Defina las variables proposicionales para modelar el razonamiento presentado en la figura. ¿Cómo se definen las variables proposicionales? Entonces, tienen que ver el texto y el texto tienen que mirar cuáles son las variables proposicionales. A esas tienen que asignarle un identificador. Recuerden que por consenso puede ser P, Q, R, S, T, pero si quieren pueden colocarle, no sé, J o algo por el estilo. No hay ningún problema con eso. Lo importante es que definan las variables proposicionales. No, la negación es un operador binario. Sí, Sebastián, dime.
¿Cómo pueden modelar la negación? Con el operador de negación se puede modelar la negación. Ah, en Logic Tools, la buenas, si es en Logic Tools se puede hacer con un menos o la virgulilla. De igual forma, si alguien ya llegó a la pregunta 4, no, la 4 o la 3, no, la 3. Si alguien ya llegó a la 3, por favor traten de escribirlo de forma que podamos pasarlo a Logic Tools. Sí. Pasarlo de inmediato a Logic Tools. Entonces, a ver, volvamos a Logic Tools para recordar un poco. Ya, entonces en Logic Tools escribimos la negación con un menos, el i con un ampersand, la implicación con la flecha, el o puede ser la v. O también puede ser, no, el más es el o exclusivo. Por acá está. Por acá están los que están. Eh, Más es el o exclusivo, es OR. V o OR. Ajá. Por lo tanto es implicación. Salud. Listo, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Ya todos contestaron? Faltan 4 personas. Listo, vamos a ir viendo las respuestas. Entonces, tenemos P es igual a Juan tiene 20 años. Bueno, aquí nos adelantamos un poquito, pero tenemos Juan tiene 22 años, Juan nació antes que Pedro y la negación de N, Juan no nació antes que Pedro. ¿Está bien? ¿Está bien? Solo que esto ya es el modelamiento. Por ahora solo necesitamos las variables proposicionales, que son estas que están acá. Eh, Esto ya es modelar el sistema de lógica proposicional. Acá tenemos A entonces B menos. Acá tenemos Juan, P es Juan, Q es Pedro, R22, S20 y T nació antes. Entiendo la idea, es como
querer hacer lógica de predicados, ¿no? Donde vamos a tener como un sujeto, una proposición, es el sujeto. Sin embargo, eh, no es relacional a la lógica proposicional. O sea, no está mal del todo, pero en la lógica proposicional no se hace así. ¿Por qué? Empezando porque no son proposiciones lo que tenemos allí, porque no pueden tener un valor de verdad, ¿cierto? ¿Qué valor de verdad tiene Juan? ¿O qué valor de verdad tiene Pedro? ¿Qué valor de verdad tiene 22? Eh, Esas son cosas que no tienen valores de verdad, entonces esa pues no estaría correcta para el ejemplo. Acá tenemos P o Q, si P entonces Q, no P entonces Q. Bueno, está bien por ser el primer ejercicio de identificar cuáles son las variables proposicionales. Por ejemplo, acá estas son las variables proposicionales. Acá dice si A es menor a B, entonces B es mayor a A. No entendí este ejercicio. Eh, bueno, está bien. La idea es hacer esto, ¿no? Entonces, está bien por esta parte. Es más fácil si vieron el video, porque creo que en el video lo explican. Pero si no ven el video es un poquito más complejo. Entonces sí, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Asignar a cada proposición una letra y tienen que tener en cuenta que las proposiciones son atómicas. Atómicas quiere decir que no tengan conjunciones, ni el i, ni el o, ni que sean positivas, que no estén negadas y que tengan un valor de verdad, ¿sí? Que yo le pueda asignar un valor de verdad, que yo pueda decir, esto que estoy escribiendo es verdadero o es falso, siempre. A ver qué más hay por aquí. Esta también está bien. S. Juan no nació antes que Pedro. P. Bueno, está acá. P. Juan tiene 20 o 22 años. No nos sirve porque como vimos en el punto anterior, se necesitan dos variables proposicionales para poder representar esta proposición, no una sola. Ahí tenemos dos variables proposicionales. Y acá la de Juan no nació antes que Pedro. Tampoco porque no es positiva, ¿sí? Tenemos algo que es una negación. Entonces, esta tampoco nos sirve por eso. ¿Cómo podríamos representar el Juan no nació antes que Pedro? Negando el R que está allí. Juan tiene 20 años y está bien. De resto está bien. Acá, ok. Bueno, acá sí, falta asignarle una letra a este. Ah, wait. A Q. Ok, creo que este es el Q y este es el P y este es Juan nació antes que Pedro. Bueno, falta solo una letra para poder representar Juan no nació antes que Pedro, Juan nació antes que Pedro para que ya quede completo este punto. Este está bien. Acá tiene la S, lo mismo. Esta S se puede representar como menos R. R, edad de Pedro. La edad de Pedro no es una proposición porque no tiene un valor de verdad asociado. La edad de Pedro va a ser un valor fijo dependiendo de cuándo le pregunte, ¿cierto? Entonces es como preguntar qué hora es, por ejemplo. No tiene un valor de verdad asociado. Simplemente es la hora y ya, igual que la edad de Pedro. Y esto está bien. Acá lo mismo. A ver, listo, creo que ya todos son con errores similares a los que ya revisamos. Listo, entonces pasemos al siguiente. Sí es equivalente, pero por facilidad es más fácil acoplarnos a lo que está escrito en el texto, ¿no? Porque podríamos confundirnos un poco si empezamos como a escribir o a hacer un juego de palabras allí. Listo, vamos a ver esta. Entonces, ¿cómo dicen que queda?
No, otra vez no entendí. ¿Qué estamos haciendo mal? Listo. Los que hasta el momento no han entendido, por favor pongan mucho cuidado en la explicación. No sé si están virtual o no sé si están aquí en el salón. Eso no es lo importante no es saber quién, sino que lo importante es que pueda entender qué es lo que estamos haciendo aquí y cuál es la idea. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí ya tenemos nuestras tres variables proposicionales para el enunciado. ¿Cuáles son? Juan tiene 22 años, la Q sería Juan tiene 20 años, ¿sí? Aunque ahí quedó mal escroto, y la R es Juan nació antes que Pedro. Entonces, la solución o lo que el modelo que nosotros propongamos debe tener la siguiente forma. P1 y P2 y P hasta N es conclusión de C. ¿Qué debemos identificar nosotros? Nosotros tenemos las variables proposicionales, pero nosotros tenemos que identificar la primera proposición. ¿Cuál es la primera proposición? Lo primero que aparezca en el texto. En este caso, ¿cuál es? Juan tiene 20 o 22 años. Así que, ¿qué debemos escribir nosotros acá? Ven, yo saco mi lápiz épico. Listo. Listo, entonces, la primera. P. Uy, este. La primera P o Q, ¿cierto? Acá lo voy a corregir de una vez. 20 años, más o menos ahí quedó. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Cuando nosotros leemos esta proposición en lenguaje natural, ¿qué quiere decir? Juan tiene 22 años o Juan tiene 20 años, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá. Listo. ¿Cuál es la segunda proposición que nosotros tenemos? Si Juan tiene 22 años, entonces no, nació antes que Pedro. Entonces, ¿eso cómo lo escribimos nosotros? Esta es la P1, ¿no? Ahora vamos a escribir la P2. Entonces, si Juan tiene 22 años, P, entonces Juan, una implicación, no nació antes que Pedro, R, ¿cierto? Y vamos a escribir nuestra proposición número 3. La 3, ¿cuál sería? Juan no nació antes que Pedro. ¿Esto cómo lo podemos escribir nosotros? Escribimos la negación de la R. Qué pena escribir tan feo, pero es difícil escribir con el mouse. Bueno, si esto es una R. Listo. Después de eso, ¿qué sigue? Por lo tanto, Juan tiene 20 años. Este último Juan tiene 20 años es la conclusión de lo que nosotros queremos modelar. Así que la conclusión es Juan tiene 20 años. En este caso, la conclusión es PQ, ¿cierto? No, P4 no, perdón. Ya esto porque no se devuelve. Sería C. Sí, gracias por la aclaración. C es igual a Q. Entonces, ¿esto cómo lo debemos escribir? Esto lo debemos escribir de la forma de una argumentación. ¿Y cuál es esa forma? P1 y P2 y P3. Todo esto concluye que C. Entonces, ¿cómo nos quedaría escrito esta de acá? P o Q. Si quieren le ponen paréntesis. Y P entonces R. Y no R. Esto me concluye Q.
Perdón por el desorden, pero tampoco me cabe. O sea, hagan, esto es una sola, ¿no? Los mamarrachos ahí, pero bueno. Ajá, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el truco acá para resolver estos ejercicios? El truco es, primero, identificar las variables proposicionales, ¿sí? Que creo que eso a veces puede ser lo más confuso al comienzo. Y después, identificar cuáles son las proposiciones. Una vez nosotros hemos identificado las proposiciones, nosotros podemos ver este texto y decir, listo, identifico mis variables proposicional y las proposiciones normalmente están separadas, ya sea por un punto, ya sea por una coma, ¿sí? Entonces tenemos, Juan tiene 22 años, vamos identificando cuáles pueden ser las posibles proposiciones y cuál es la conclusión. Este es el truco. Una vez tengamos esas dos cosas, ya tenemos resuelto como el 80% del problema. ¿Por qué? Porque la argumentación siempre tiene la misma forma y ya pasa, y ya comprobar su satisfactibilidad o su, que es una tautología, es simplemente pasarlo a Logic Tools y ver cuál es el resultado. Y eso es en pocas palabras lo que hay que hacer. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que acá. Por ejemplo, acá tenemos P0, es P. ¿Esto es una I o una O? Este es una I. Bueno, ahí era una O. P1 es Q, P2 es R, P3 menos R. No entendí. Ahora soy yo el que no entendí. Bueno, en blanco. A ver esta. Bueno, tienen las proposiciones, pero acá está diciendo que si Juan no nació antes que Pedro, entonces Juan tiene 20 años. Falta unirlas, ¿no? Falta unir la P1, P2 y P3 y ya, por ejemplo, este caso queda completo. A ver, esta es P y Q y R, entonces S no, no porque no está expresando realmente el problema. Aquí lo que están escribiendo es que Juan tiene 22 años y Juan tiene 20 años y Juan nació antes que Pedro, entonces Juan no nació antes que Pedro. Si lo leemos en lenguaje natural, cuando uno lo lee, lo que escribe en lenguaje natural, se hace mucho más claro lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes ya tienen sus proposiciones y las escriban, traten de leer esas proposiciones como lo harían en lenguaje natural. Entonces, si yo puedo leer esto, por ejemplo, Juan tiene 20 años y Juan tiene 22 años y Juan nació antes que Pedro, entonces Juan no nació antes que Pedro. Ahí pueden ver si eso que están escribiendo es parecido a lo que está en el enunciado. En este caso, pues sabemos que no, porque no se parece, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos P y Q, entonces no R, y no R. Ok, ok, listo. Este ejercicio de práctica. Vamos para el siguiente, ¿sí? ¿Quién tiene dudas puntuales sobre el ejercicio? Profe, ¿Sí? la única duda es, digamos, la paréntesis ahí, o sea, cambiaría en algo. Por lo menos en la última parte se dice la P3 es la negación de R, ¿cierto? Y la C sería Q. Si hay Ajá, paréntesis ahí, cambiaría. aquí está. Bueno, es que aquí está escrito al revés, ¿no? P es Juan tiene 20 años y la Q de Juan tiene 22 años. Entonces por eso está escrito así. Eh, a ver, es más fácil escribirlo con el paréntesis porque obviamente se entiende mejor, pero según la precedencia de los operadores, no, mentiras, ahí sí tiene que ir en paréntesis. Es verdad, Daniel. Sí, esa es la pregunta. Toda, digamos, bueno, los paréntesis internos sería un gran paréntesis y luego implica todo eso la conclusión. Exactamente, así sería. ¿Dónde? ¿En esta?
Ah, es verdad, es verdad. Tienen razón. Sí, 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 ahí falta cerrar uno más. O quitar este de acá. También funcionaría. Listo. Sebastián nos dice, tuve un error, pensé que P1 era una oración para contextualizar todo el argumento. ¿Cómo podríamos diferenciar las premisas del contexto de los argumentos? Sebastián, ¿puedes desarrollar un poco más la idea? Digamos que en el video que explicaba el profesor, él decía como que en el caso de los países, él coge como que la primera frase y le explica como que para pasar a las eliminatorias del mundial tienen que pasar estas cosas, ¿no? Y Ajá. empieza luego a partir de ahí a sacar las premisas. Digamos que mi error fue básicamente no generar POQ porque yo pensé que ese POQ era como para definir que Juan tiene 20 o 22 años. O sea, no era una premisa como tal, sino como descubramos eso. ¿Sí me va a entender? Como que me están Ok. contextualizando lo que yo quiero hacer con eso, con la información que me están dando. ¿Cómo podríamos diferenciar eso? Ok. Cuándo es permiso y cuándo es contexto? Lo que vamos a ponerlo en términos de lo que hemos desarrollado en el curso. Sebastián nos dice que él tuvo una confusión porque él creyó que al momento de escribir P1 no había que escribir P o Q. ¿Por qué? Porque él pensó que eso era como restricciones, ¿cierto, Sebastián? Ajá, algo así, sí. Sí, como restricciones que había sobre nuestro argumento. ¿Cómo diferenciar cuándo son las proposiciones y cuándo es lo que en verdad, o sea, cuándo son variables proposicionales y cuándo son proposiciones? A ver, ¿cómo diferenciar las variables proposicionales de las proposiciones? Cuando ustedes vean el texto, ustedes no piensen en un comienzo en variables proposicionales. Ustedes piensen en las proposiciones que hay acá. Entonces, si ustedes quisieran escribir, este Juan tiene 20 o 22 años, ¿cuántas proposiciones necesitarían? Necesitarían al menos dos. Entonces ya saben que van a contar con dos variables proposicionales solo para modelar esas proposiciones. Cuando ustedes vean el texto en lenguaje natural, vean siempre las proposiciones y a partir de las proposiciones traten de sacar las variables proposicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos, si Juan tiene 22 años, entonces nació antes que Pedro. ¿Cuántas variables proposicionales necesito para esa proposición? Si Juan tiene 22 años, entonces nació antes que Pedro. Dos. Juan no nació antes que Pedro. ¿Cuántas necesito? Una. Y por lo tanto, la conclusión, Juan tiene 20 años. ¿Cuántas variables proposicionales necesito? Una. Para esa de Juan tiene 20 años, una. Ajá. Sí. Para expresar. Ok. ¿Cómo saber? Pues para eso está esto que escribimos nosotros aquí. Déjenme lo abro. Para eso, para poder saber, nosotros escribimos, tenemos esta tablita, ¿no? Entonces, si dice no, la negación, si dice por aquí está, por lo tanto. Ah, Juan no nació antes que Pedro, por lo tanto, Juan tiene 20 años. Ajá. Pero note que antes del por lo tanto hay un punto. ¿Sí? Entonces cambia totalmente esa proposición. Note que tenemos una proposición, punto, otra proposición, punto, otra proposición, punto, implicación, otra proposición.
Esa es una sola proposición. No, 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 no. A ver, otra vez. Esto. P1 es Juan, tiene 20 o 22 años. P2 es, si Juan tiene 22 años, entonces Juan nació antes que Pedro. No, si Juan tiene 20 años, no me recuerdo bien. P3 es la negación de R. Juan no nació antes que Pedro. Y la conclusión es Juan tiene 20 años. Entonces al momento de escribirlo es P1 y P2 y P3, entonces la conclusión. Todo es con I. Todo es con I porque todo está pasando a la vez, eso se tiene que cumplir, o sí, todos tienen que dar verdadero para poder que luego la conclusión sea verdadera. Pero como nosotros lo escribimos de cierta forma, puede que a veces P sea falso y Q verdadero, igual siempre se mantenga como una tautología, que es lo que vamos a ver a continuación y es la última pregunta. La última pregunta es, ¿el argumento es correcto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí es correcto. ¿Y cómo lo sabemos? Entonces, lo que ustedes escriban lo llevamos a Logic Tools, ¿cierto? Lógica proposicional. Aquí lo escribimos. Aquí está mal escrito. Ya. Y construimos nuestra tabla de verdad. ¿Dónde está? Esta implicación de acá da en todos los casos 1. Como da en todos los casos 1, nosotros podemos decir que esto es una tautología. Y por lo tanto es un argumento correcto. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre el problema? Complejo, fácil, me hago 3 al día. ¿Qué tal? Más o menos. Listo, vamos a ponerlo a prueba otra vez. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio. Acá. Está lanzada acá. Listo. Mientras tanto voy mostrando acá el problema. Entonces, analicemos el problema primero. A ver, acerquemos esto otro poquito. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Considera el siguiente razonamiento. La policía le está siguiendo el rastro a un posible delincuente que usó el Transmilenio para escaparse. De acuerdo a sus investigaciones, la policía ha podido establecer que el delincuente tomó rutas que pasaban por la estación Aguas, calle 26, Prado y Virrey, donde el delincuente pudo bajarse o no. Y se sabe lo siguiente, el delincuente se bajó en al menos una de esas estaciones. Listo. El delincuente no se bajó en Virrey si se bajó antes en Aguas o calle 26. Si el delincuente se bajó en Prado, entonces también se bajó en Aguas. Si el delincuente no se bajó en Prado, entonces tampoco se bajó en calle 26. El delincuente se bajó en Prado y Virrey o no se bajó en ninguna de ellas. Un policía de inteligencia concluyó que el delincuente solo se bajó en Aguas, pero un testigo dijo que se había bajado en Aguas y calle 26. ¿Quién tiene la razón? Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Que hay dos conclusiones diferentes, ¿sí? ¿Cómo vamos a modelar esto? Este problema lo vamos a modelar poniendo primero la conclusión del policía, ver qué nos da, y luego poniendo la conclusión del testigo y ver qué nos da. No vayan a mezclar las dos conclusiones porque si no, no nos va a dar respuesta correcta. Tienen que ver primero con una conclusión y luego con la otra conclusión. Entonces, vamos al Sócrates, vamos a definir las variables proposicionales, vamos a traducirlo y vamos a ver si el argumento es correcto.
Listo. Entonces, defina las variables proposicionales para modelar el razonamiento presentado en la figura. Vamos a dejarlo allí un ratico y en un momento ya regreso. Listo, ¿cómo van?
¿Qué argumento? Identificó las proposiciones. Entonces tiene una conclusión, es la de el delincuente solo se bajó en aguas. Y la otra conclusión es se bajó en aguas y calle 26. Dos. Pues tienes que dar como dos argumentos y, y uno con una conclusión y el otro con la otra conclusión. Pero la parte de la izquierda es igual en los dos. Eh, Les voy a dar una pista. La pista es que solo hay cuatro variables proposicionales. Ujú, exacto, es compuesto. Tiene que definir la variable proposicional de cada una de las proposiciones. A ver, si el delincuente se bajó en Prado, entonces también se bajó en agua. ¿Sí? Entonces vamos a verla acá, para más facilidad. Aquí, que casi no veo. Ah, bien. Sí, Sebastián, deben traducir ambas conclusiones. Ah, ese bugueadito. Eso está acá. Entonces, ¿cuál era? Sí, entonces, ¿no? Si entonces es suficiente para, sí, solo sí, es necesario y suficiente. No, no es un sí, solo sí. A ver. Ven que tener dos pantallas me está explotando la cabeza. Ya, no, esta no. A ver, acá mismo. Si el delincuente, no, donde dice sí se, no, si el delincuente se bajó en Prado, ya. Aquí está como volteado, ¿no? Es, si se bajó antes en Aguas o calle 26, el delincuente no se bajó en Virrey. Ajá, está firmando la primera. Ah, está como... en- exacto, exacto. Listo, ya todo el mundo contestó la primera. Faltan pocos. Sí, exacto, de la implicación.
Sí, Sebastián. La restricción, la proposición, dirá. ¿El delincuente se bajó en Prado y Virrey o no se bajó en ninguna de ellas? Eso como a qué suena. O como que se bajó en las dos o no se bajó en ninguna, ¿no? Parece como, dependiendo de cómo lo modelen, podría ser una equivalencia. No, o sea, me refiero, no se bajó en ninguna de ellas, de las dos estaciones o de todas las Ah, sí, estaciones, supongo. sí, no, no se bajó en ninguna de ellas de esas dos estaciones. O se bajó en Prado y en Virrey o no se bajó en ninguna de esas dos. ¿En cuál? Sí, esa tiene otra forma de leerse, de hecho, que es si se bajó en Aguas o calle 26, el delincuente no se bajó en Virrey. No, 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 no es. Sí, solo sí es una equivalencia, ¿sí? Pero ahí no tenemos una equivalencia. Eso, exacto. Ajá, exacto, exacto. Entonces vamos a responder la primera, ¿no? Vamos a ver las respuestas de la primera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? P. Prado, C. Calle 26, a Agua. Bueno, otra vez volvimos. No había que colocar todavía todo esto. Pero bueno. Eh, sí, o sea, si se bajó en Prado, si C se bajó en Calle 26, si A se bajó en Aguas y si V se bajó en Virrey, entonces está bien modelado. Solo necesitamos esas cuatro variables proposicionales para poder modelar todo nuestro razonamiento, todo nuestro argumento. A ver, aquí tenemos, el delincuente no se bajó en al menos una de las estaciones. Esto lo podemos modelar, esta proposición la podemos modelar si nosotros tenemos se bajó en tal, se bajó en tal o se bajó en tal otra. ¿Por qué? Porque si se bajó en al menos una de ellas, lo podríamos modelar ¿cómo? Como con un O, ¿sí? O se bajó en calle 26, o se bajó en Virrey, o se bajó en Prado, o se bajó en Aguas, se bajó en al menos una de ellas. El delincuente se bajó en Prado y el delincuente no se bajó en ninguna. Teniendo estas cuatro que hay acá, se puede modelar también el delincuente no se bajó en ninguna. ¿Cómo? Las niega. Ajá, la negación. Pero hay que tener cuidado con la negación. ¿Por qué? Porque en la negación, ¿dónde está el basurero? Acá. No es lo mismo si yo escribo la negación de A o B que si yo escribo la negación de A o la negación de B. Cuidado con esto porque no significa lo mismo, ¿sí? Entonces, si van a modelar, no se bajó en ninguna, no vayan a escribir como que se bajó en al menos una y lo niegan, porque no es lo mismo. Es o no se bajó en calle 26 o no se bajó en agua y no se bajó en aguas y no se bajó en este y no se bajó en este. Esa es P1, está bien así. O se bajó en esta o se bajó en esta, al menos en una, ¿sí? Al menos en una es una o más. Es con el I. Esa es la proposición uno nada más. Y después viene la proposición 2 y después la 3.
Ajá. Y las otras. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya mismo les voy a mostrar por qué no es lo mismo. Entonces vamos a ir a Logic Tools. ¿Qué? Hoy no hay nada, es que no veo nada. Ah, sí, claro. Ya. Entonces, vamos a negar A, O, B, O, C, O, D. Y vamos a ver si esto es equivalente a qué. Si esto es equivalente a no A, O, no B, O, no C, O, no D. Entonces construimos la tabla y vemos que la equivalencia da verdadero en solo dos casos. El resto da falso. Entonces noten que no es lo mismo si yo niego todo esto, si le aplico la negación a todo esto, a que si hago la negación de cada uno de ellos. Que no se bajó en ninguno, entonces sería con I, exacto, acá sería un I. No se bajó en Agua, sino bajó en Calle 26, si no se bajó en Virrey y no se bajó en... Me olvidé el otro. Bueno, no, no sé, sí. En Prado, eso. Listo. ¿Qué más hay por aquí? Acá está bien, esto todavía no había que hacerlo, hay que hacerlo en el siguiente punto. Esta también está bien, esta también, esta también. Uf, acá faltó una. Ah, no. Ah, sí, porque hay cuatro nada más. Faltó la de aguas. ¿Dónde? ¿Acá? Aquí. Sí, sí. Delincuente se van al menos una estación, el delincuente. Acá lo mismo, ¿no? Esta la podemos modelar con estas que están acá. Hasta acá. Listo. Se bajó en San Pedro. Bueno, se bajó en al menos una estación. Listo. Ya queda claro, ¿no? Que esta de se bajó en al menos una estación la podemos escribir con lógica proposicional. ¿Sí? ¿Alguien que no le quede claro esta parte? Ok, nosotros podemos escribir, se bajó en al menos una estación, ¿cómo lo podemos escribir? Teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que nosotros tenemos, se bajó en Virrey, o se bajó en Aguas, o se bajó en Calle 26, entonces nosotros lo podemos escribir ¿cómo? Se bajó en al menos una. Entonces, se bajó en Calle 26, o se bajó en Virrey, o se bajó en Aguas, o se bajó en Prado, ¿cierto? Tiene que colocar y no se bajó en calle 26 y no se bajó en esta y no se bajó en esta. Con la negación de cada una y con el i. Ajá. Exacto. Entonces, esta de se bajó en al menos una estación no entra como una variable proposicional, sino que es una proposición. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá otra vez, el delincuente no se bajó en ninguna. Vamos acá. El delincuente no se bajó en Virrey y si se bajó en antes en Agua, el delincuente se bajó en Prado, entonces también se bajó en Aguas. Estas que escribieron acá son las proposiciones. Entonces noten que esta está compuesta de tres variables proposicionales. Esta acá tiene tres variables proposicionales. Estas son las proposiciones y no son las variables proposicionales. Aquí uf, esta quedó larguísima. El delincuente se bajó en al menos una de esas estaciones. Una de esas dos estaciones. Ok, esta no vendría acá. Esto sería una proposición. Y bueno, creo que ya por aquí no hay nada más. Listo, ya nos queda claro cuáles son las proposiciones que vamos a utilizar. Ok,
Yo creo que ya las utilizaron. Igual está en la segunda pregunta, ¿no? Entonces, la segunda pregunta tenemos A, el delincuente se bajó en agua, C, el delincuente se bajó en calle 26, B, el delincuente se bajó en Prado y VI, el delincuente se bajó en Virrey. Entonces, vamos contestando. ¿Ya alguien terminó? ¿Sí? Listo, una esperita, por favor. ¿Quién me está hablando? Ah, ya. Ah, sí, claro, claro. Ninguna de ellas es Prado y Virrey. La conclusión. Tienes que hacer el argumento, digamos, la parte izquierda del argumento ya la tienes, ¿cierto? Y entonces esto te va a llevar a la conclusión de policía. Y luego en otra pruebas, esto te va a llevar a la conclusión del testigo. Y vas a ver que en una de las dos sí da una tautología y en la otra no. Ajá, exacto. Hay que hacer la tabla de verdad para ver si es una tautología o no. Sería el que tiene la razón. Poniendo como verdad o falso los variables proposicionales. Recordemos que la tautología no depende de los variables de verdad que yo le asigne a mis variables proposicionales, porque si importa yo coloco verdadero, falso, falso, verdadero, no importa, al final siempre da verdadero, verdadero, verdadero. Sí, nosotros lo que probamos con las tablas de verdad es, vamos a mirar si se bajó en calle 26 y no se bajó en Armas, ¿cierto? Entonces, si todo eso nos da verdadero, ya sea que lo que signifique es que el argumento, para esos valores de verdad, el argumento no el argumento, sino que el argumento sí es correcto, pero podemos concluir que él realmente no se bajó allí. No, todas tienen que ser verdaderas. Ah, no, pueden ser todas falsas también. La única forma de que sea falso es que la primera sea verdadero y la conclusión sea falsa. Ajá, exacto. Eh, no, pero lo puedo colocar acá. Pues no sé cuál es tu respuesta, pero pues ahí puedes ver. ¿Qué? De la 2, así hay más. ¿No? Listo. Yo creo que ya podemos revisar. ¿Alguien quiere que esperemos otro rato de los que están virtual?
Listo. Entonces, vamos a revisar. Vamos a empezar por esta. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos P o Q o R o S. ¿Qué es ese? Eh, está buena descubrir. Pues sí, supongo. Entonces, digamos, es que hacemos un poquito más complejo porque, bueno. Entonces, P o Q, R o S se bajó en calle 26, bueno, se bajó en al menos una estación y se bajó en P o en Q. Entonces, no se bajó en Virrey. Ah, ese es Virrey. Entonces, se bajó en calle 26 o en Aguas. Entonces, no se bajó en Virrey. Y si se bajó en Prado, entonces se bajó en calle 26, creo que es. Sí. Y si no se bajó en Prado, entonces no se bajó en Aguas. Listo, esta aquí le faltó un poquito. ¿Por qué? Porque o se bajó en Aguas y Prado o no se bajó en ninguna. Y eso es como nosotros lo podemos modelar. Entonces, digamos, ¿cuál era? ¿Virrey y cuál más? Ah, ok, ok, listo. Entonces está bien. La última es R-I-S-O, no R-I, no S. Listo, está bien. Pero R y S, ay, escribí como no era. R, O, ah, sí, cierto. Y S, O, no R, eh, O, no S. ¿Qué quiere decir esto? Se bajó en Aguas o eh, calle 26 es, no, en Virrey. No se bajó en Prado o en Virrey o no se bajó en ninguna de ellas. O no R. Sí, es que está al revés, ¿no? Yo lo estoy al revés. Sí, sí. R y S o no R y no S. Esto es equivalente a R es equivalente a S. ¿Por qué? Porque cuando la equivalencia es verdad, cuando los dos son iguales, ¿cierto? Entonces, si se bajó en Virrey y se bajó en Prado, es verdadero. Pero si no se bajó en ninguna de las dos, también es verdadero. Entonces, todo eso lo podíamos escribir como una equivalencia. Listo. Y tenemos que entonces, si todo esto es verdad, se bajó en Aguas. Entonces vamos a ver esto en los JTools, cómo se comporta. Si nosotros la escribimos con la conclusión del policía, ¿qué tenemos? Tenemos una tautología. Ahora probemos con la del testigo, que la del testigo es P y Q. Y con la del policía, en algunos da falso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros cuando el 0 es falso, el 1 es verdadero, y nosotros estamos mirando, ah, bueno, ¿qué pasa si no se bajó en ninguna? ¿Cierto? Si no se bajó en ninguna, igual nos da verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué nos da verdadero? Porque lo que nosotros tenemos al lado izquierdo de la argumentación hace posible que, como lo de la derecha no se cumple, lo de la izquierda no se cumple, puede pasar, entonces esto es un verdadero. ¿Sí? La implicación da verdadero. Ah, listo, no se cumplió nada de lo que estaba aquí, entonces esta conclusión también tampoco se cumple, entonces todo es falso y falso implica falso, entonces es verdadero. ¿Sí? Es por los valores de verdad.
Pero si nosotros nos ponemos a probar y ponemos a probar que se bajen todas o que se bajen algunas o en algunas sí o en algunas no, vamos a ver que esto es una verdad para cualquiera de esos casos. Y es lo interesante porque de esta forma nosotros podemos probar argumentos y cosas que nosotros nos enfrentemos en la vida diaria, ver si son realmente verdaderos o no, o se cumplen en ciertos casos, no se cumplen en ciertos casos. Listo, continuemos con esta. Esta es muy parecida, ¿no? Salud. Uy, pero acá tiene la negación de todos. Entonces se bajó en Prado y se bajó en Virrey o, no se bajó en ninguna de ellas, en todas. Ok, acá era solo Prado y Virrey. Sí, no sé si esto da correcto. ¿Sí da? A ver, explicación. ¿Y para la otra? Ok. ¿Qué? No, no, da igual. No, porque esta es la conclusión del testigo. Sí, es que no da la misma tabla. Exacto. Es porque, sí, porque lo que estamos modelando no es lo mismo en los dos escenarios. O sea, puede que lleguemos a soluciones parecidas, pero el modelamiento no es el mismo. Sí, Juan Pablo, ahí se está grabando la clase. Solo que no la he subido. Lo puse en la de antes, no, pero lo hubiera puesto también acá. Sí, y no, y me toca volverme para saber quién fue. Listo, acá tenemos. O se bajó en todas, se bajó en A o C. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Puntual. La El borré. profesor, para estar segura, el primero que muestra, pues el último que sale en ese listado es la forma correcta que debe escribirse. Así, Sí, esta forma está correcta. Exactamente. listo. De igual forma, aquí está en la explicación, también está acá. Y van a ver que es muy parecido a esta forma. ¿Cuál es la única diferencia que tiene? Que en vez de tener esto, tiene la equivalencia. ¿Sí? Sí, esto es un sí, solo sí. Una equivalencia. Hay dos formas, ¿sí? Nosotros podemos llegar mediante técnicas de la lógica proposicional o como lo hicimos acá en Logic Tools, simplemente, ay, ¿dónde quedó? Ya no está. Simplemente probamos que esto sea una equivalencia. Entonces, A o B es I, A, I, B o A menos A y menos B. Y esto es equivalente A, equivalente a B. Entonces, como es una tautología, podemos decir que es una equivalencia. Si yo tengo lo de la izquierda, lo puedo reemplazar por la derecha, por lo que está en la derecha, o viceversa, ¿no? Si lo que tengo en la derecha, lo que tengo a la derecha lo puedo reemplazar por lo que está a la izquierda. ¿Cómo así? Ajá, A es equivalente a B. Y nosotros vamos a ver si esto es equivalente a esto de acá, que es lo mismo. ¿Sí? Tienen los mismos valores de verdad.
Porque este y este son iguales. Entonces, este operador se vuelve ¿no? Sí, sí. Sí, el operador de este siempre es igual al de este. A ver, a ver. Probémoslo, probémoslo con los casos, ¿sí? Si A y B es cero, ¿qué pasa acá? Este es verdadero, ¿no? Listo. Es de esta forma. Lo que está escrito a la izquierda, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Dice, o se cumple A y se cumple B, o no se cumple A y no se cumple B. Es lo que nos están diciendo, ¿cierto? O se cumple las dos o no se cumple ninguna. Y cuando una de esas dos cosas sea verdadero, entonces la expresión es verdadera. ¿Qué es la equivalencia? Cuando la equivalencia es verdad. Cuando o los dos se cumplen o los dos no se cumplen. ¿Sí? Ahí es cuando es verdadero. De resto es falso. Lo mismo que al otro lado. Entonces, por eso podemos deducir que son equivalentes. Sirven para lo mismo, cumplen los mismos casos. Ujú. Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien quiere que le revise su ejercicio? Entonces, ¿están seguros que le quedó bueno? Pero ¿cuál es? A ver, ¿qué nombre se puso? No, pero es que me queda muy duro. No, pues la idea no es con el nombre porque pues al menos a mí me parece que no sería tan cómodo. Sí, como de pronto algunos no quieren que les dan sus respuestas o algo así. Sí, podemos implementar eso, ¿no? Todo el mundo colocar nombres chistosos. Por ejemplo, podemos elegir, ¿no? Hoy nos vamos a poner nombres de Pokémones, sí. Están todos Pokémon, ¿no? Y ya. Y sí, luego todos Pikachu y ya no sabemos quién es quién. Entonces, algo así como para evitar que, yo soy, bueno, no dice yo soy tal, sino, sí, algo así. El Chorizard. Listo. A ver, por ejemplo, este acá era al revés, ¿no? Entonces, el delincuente no se bajó en Virrey, sí se bajó antes en Aguas o Calle 26. ¿Dónde está eso modelado acá? Sería estados, pero le falta un poquito. No, está bien. No, sí. O se bajó en Aguas o Calle 26, entonces no se bajó en Virrey. Sí, esta también está bien. A ver, esta. Veía entonces ¿qué dice ahí? O C. Yo no creo. No creo porque este lo tiene y esto, y esto que yo sepa no da error. Acá lo tiene. O, veí. No, ahí funciona. Esta es la implicación. Acá está. El uno. Entonces no, funciona bien, funciona bien. Listo. Bueno, si alguien tiene alguna duda muy puntual sobre esto, me escribe al correo y lo revisamos, si no quiere que lo revisemos aquí. Entonces continuemos acá. La razón la tiene el testigo, que vimos nosotros, que no la tiene el testigo. Listo. Vamos a hacer el último problema. Tal vez no lo terminemos porque es un poquito extenso y es un poquito... ¿Dónde es que le da uno para acabar esto? Me olvidé.
No, ya no sé. Listo. Lo voy a lanzar. Y el último sería, si se quiere, se ponen como Pokémon, pero de la tercera generación para abajo, porque no me sé los nombres. No, no me sé los nombres de la sexta o séptima o así, no. Cuarta es Piplo, de la cuarta son Piplo, y, sí, está bien, está bien, está bien. Legendario, New. Entonces, cuál es el problema o cuál es el razonamiento que tenemos aquí? En una mesa hay tres cajas etiquetadas, A, B y C. Dentro de cada caja, pero no visible desde afuera, hay una ficha de plástico. Una ficha es roja, otra es blanca y la otra es azul. No se sabe qué ficha está en cada caja. Lo que sí se sabe es que exactamente una de las siguientes tres afirmaciones es cierta. Solo una es cierta. A partir de la anterior información, determine cuál es el color de la ficha de cada una de las cajas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el color de la ficha en cada una de las cajas? ¿Sí? No nos están preguntando cuál de estas es verdad o cuál es falsa, no, nos están preguntando es cuál es el color de la ficha. Esto es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a hacerlo como ya lo venimos haciendo, definir las variables proposicionales, traducir a lógica proposicional con las variables proposicionales que tengamos. Y la pista para este problema es que no son solo tres variables proposicionales. Ahora lo vemos. Vayan desarrollándolo y ya lo vemos. Algo así, Sebastián, sí.
¿Qué pasa? Eh, aquí se me olvidó comentar, acá no hay conclusión, ¿sí? Aquí es solo el modelo con las proposiciones y simplemente eso. Entonces, cuando lo construyan en Logic Tools, van a ver que solo en un caso va a dar verdad. Y ese caso les va a decir de qué, en qué caja está qué pelota o de qué color de pelota. Sí, podría ser con 9. ¿Cómo así? Ujú. No sabemos, ¿no? Una de las siguientes, es cierta. Con Logic Tools. Aquí falta decir en qué caja está, ¿no? Solo faltó decir eso. Porque está. Ah, la caja A. La caja ficha roja, la caja ficha blanca, en la caja ficha azul. Ok. Listo, está bien. La caja A contiene la ficha roja, la caja B no contiene la ficha roja. Esta no es una variable proposicional porque no es positiva. Recuerden, tienen que ser positivas.
Entonces, esta está negando algo, ¿no? Está negando que la caja B contiene la ficha roja. Por lo tanto, la correcta sería la caja B contiene la ficha roja y con la negación podríamos escribir la proposición que nosotros queramos. Acá lo mismo, la caja B contiene la ficha azul, la caja C contiene la ficha blanca, la caja A contiene la ficha blanca. Creo que ahí están todas, creo. Que la ficha roja, que azul, blanca, roja, azul, blanca, roja, si esta está bien. Hacemos una combinación entre pares entre las K y los colores, dando como resultado 9, AR, a white, blue, ok, está bien. Sí, en conclusión, son 9 variables proposicionales, al menos, para poder modelar el problema. Entonces, una donde tenemos, la caja A puede tener la blanca, roja o azul. Entonces, ahí salen 3 variables proposicionales, ¿no? La caja B puede tener roja, blanca o azul. Entonces, ahí tenemos otras 3. Y por último, la caja C puede tener blanca, roja y azul. ¿Qué necesitamos ahora? O sea, tenemos las variables proposicionales. Ahora necesitamos escribir nuestras proposiciones que nos permitan modelar el problema teniendo en cuenta que una de estas 3 afirmaciones es cierta. Y una es cierta, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestro modelo y solo vamos a encontrar una posible combinación de valores de verdad que nos diga cuál es el color de la ficha en cada una de las cajas. Entonces, sigamos con la segunda. Ya algunos lo hicieron. No, no me convence. A ver, acá hay uno exclusivo. O acá hay otro O exclusivo. Esto está lleno de O exclusivos. Vamos a probarla a ver. Solo una de estas es cierta, ¿no? Entonces, ¿what? Pero, no, espere, no copié la que era. Era esta. ¿Dónde? Mm, Está buena. Acá tenemos un 1, pero... Ah, ok. Tenemos más de un 1. O sea, hay más de una combinación posible. Por ejemplo, entonces, rojo, blanco, azul, rojo, blanco, azul, rojo, blanco, azul. Ah, no. Rojo, azul, blanco. ¿Ok? Porque cambió al final. Entonces, por ejemplo, la pelota está en solo 2 cajas y es verdadero. En esta, la pelota está en 4 cajas y es verdadero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo,
La pelota también está en cuatro cajas. No, es esta, acá, y es verdadero. No, no podría ser. El modelo no nos podría permitir que yo tenga cuatro pelotas. Si el enunciado nos dice que solo hay tres. ¿Tocaría qué? Podría ser, pero es mucho más largo. Pero es verdad, eso es verdad porque no tiene un valor de verdad. Digamos, la caja, pues la caja no tiene un valor, no es verdadero o falso, es algo y ya. Entonces sí, por ese lado es correcto, no podría tener un valor de verdad asociado. Listo. El problema lo voy a dejar abierto el quiz para que lo puedan realizar, ¿sí? Si alguien quiere realizarlo, si tiene alguna duda frente al problema, que me pueda comentar y nosotros nos vemos mañana en clase para seguir avanzando con los temas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, entonces